Después de una semana hablando de los posibles, bueno, más que posible, indulto a los presos del Procés, sigo sin entender las razones que mueven al gobierno, o más concretamente, las razones que mueven a la rama socialista del gobierno, y más concretamente a su presidente, a Pedro Sánchez. Y es que verán, quienes ya opinaban que aquel juicio fue una farsa, quienes ya opinaban que era consecuencia de pues, poco menos que un atropello al derecho de autodeterminación de Cataluña, o que los políticos presos en realidad eran presos políticos, pues todo eso siempre han pensado lo mismo. Con lo cual, bueno, pues allá cada uno con sus opiniones. Pero claro, quienes han defendido esa postura, pues bueno, es normal que ahora consideren que lo único que les vale es la amnistía, que solo eso puede enmendar lo que ocurrió el 1 de octubre. Ahora bien, quienes, como el propio presidente de gobierno Pedro Sánchez, afirmaron en su momento que el juicio del Procés se atuvo a los parámetros de la legalidad democrática y además afirmaron con él, en primer lugar, que las condenas serían cumplidas de modo íntegro, pues difícilmente ahora se justifica que puedan decir lo contrario y explicarlo con un mínimo de coherencia. Quizá por eso, a día de hoy, seguimos sin tener explicaciones. Verán, el origen del indulto, como tal, como figura jurídica, tiene como fin evitar que la aplicación de la ley en su máximo rigor acabe provocando situaciones de injusticia. Y claro, la primera pregunta a la que debería responder el gobierno es: ¿se aplicó con el máximo rigor la ley a los que ahora están condenados? Y la segunda pregunta: ¿se cometió con ello, por esa razón, una injusticia? Y claro, lo siguiente, el colofón a esas dos preguntas es: ¿me puede usted decir cuál fue la injusticia cometida que pretende arreglar el indulto? Bueno, pues a día de hoy esa parte el gobierno no la responde. Insisto, es algo que al único que le corresponde dar explicaciones es a Pedro Sánchez, porque, a ver, los de Unidas Podemos ya lo sabemos lo que piensan, pero lo pensaban antes y ahora. Esquerra Republicana, igual, Bildu, el PNV, toda esta gente ya pensaba una cosa, ya la dijo en su momento y siguen manteniéndose en ella. Nada que objetar, es su opinión, es su punto de vista sobre unos hechos. Ahora bien, fue el presidente el que se comprometió a respetar la sentencia y el que defendió el proceso. ¿Por qué ahora dice lo contrario? A ver, si tenemos en cuenta que en el año 2005 dejó de ser delito convocar un referéndum, aunque fuera al margen de las competencias que tiene una administración autonómica, es decir, la convocatoria del referéndum del 1 de octubre no era un delito. Si a eso le añadimos que más de la mitad del Parlamento catalán es independentista y ahí está, no pasa nada, nadie les mete en la cárcel por decir que quieren una Cataluña independiente. Bueno, pues está claro que ni el hecho de la convocatoria del referéndum ni la ideología independentista han sido motivo del proceso. Por lo tanto, no han sido motivo del proceso judicial. Los políticos que están presos, lo están
por haber cometido un delito de sedición y por haber cometido delitos de malversación, de prevaricación. Y claro, la siguiente pregunta es, malversación y prevaricación son delitos bastante comunes entre los políticos, es decir, el delito que más cometen los políticos, precisamente porque son ellos los únicos que lo pueden cometer porque están en los puestos que están. Insisto, la pregunta siguiente, ¿cuál es? ¿Se va a indultar también a cualquier político que cometa malversación y prevaricación? ¿Ese es el siguiente paso? ¿O tienen que cometer esos delitos en concurso con el delito de sedición para que se les tenga en cuenta y se les pueda indultar también a ellos? Verán, lo que ya riza el rizo es que los afectados, ni ellos, ni su entorno, han pedido el indulto. Que es una condición esencial para poder concederlo, es decir, alguien te lo tiene que pedir. Es curioso porque el gobierno incluso ha pedido los informes jurídicos oportunos para ver las condiciones en las que puede conceder el indulto. Lo de menos es que ambos hayan sido negativos, que es importante, ¿vale? Pero ambos han sido negativos. Vamos a olvidarnos de eso. Pero lo cierto es que los afectados no han pedido el indulto, ni ellos ni su entorno, con lo cual, ¿se imaginan lo divertido que sería que el gobierno firmara los indultos y los presos se negaran a salir de la cárcel? Bueno, pues estarían en su derecho, si ellos no quieren el indulto. Estarían en su derecho, ¿se imaginan el papelón de Mr. Sánchez? Bueno, puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Los presos y sus entornos políticos no quieren el indulto, lo que quieren es la amnistía. ¿Por qué razón? Verán, el indulto borra la pena o una parte de la pena. Es decir, se reconoce la comisión de un delito, pero se reduce o anula la pena impuesta por los tribunales. La amnistía no. La amnistía lo que hace es negar la existencia del delito. Claro, por eso es lo que quieren sobre todo los de Junts. Porque si se concede el indulto, los beneficiarios, ya digo, si lo aceptan, y antes tienen que pedirlo, serán los que están en prisión. Pero ¿qué pasa con Puigdemont y los Puigdemonts? Los que están fuera, los que están huidos, los que están fugados. Como no han sido juzgados ni condenados, no se pueden beneficiar del indulto. Solo les valdría la amnistía porque serviría tanto como reconocer que no hubo delito y por lo tanto podrían volver porque ellos que hicieron lo mismo que los que están presos, pues quedarían exonerados de todo. Lo que no explica el PSOE es en qué va a mejorar la vida de los catalanes estos indultos, que es el gran argumento que están utilizando. Porque más bien se le antoja a uno que el sector independentista se va a sentir reforzado en su comportamiento habitual de arrollar a los no independentistas. Y más cuando, después de haber sido condenados, pues salen sin ningún tipo de problema a la calle. Es decir, no han sentido, digamos, todo el rigor de la ley. Por lo tanto, lo más probable es que vuelvan a darse las mismas situaciones que se daban antes. Ahora bien, vamos a olvidarnos de todo eso y vamos a ver qué es lo que puede haber detrás de estos indultos que prepara el gobierno. ¿Cuál es la maniobra política? Pues sinceramente no creo que la maniobra política, la estrategia sea algo excesivamente brillante. Porque
además de volver a quedar el presidente de gobierno como un mentiroso compulsivo e irresponsable, no sé qué más puede obtener. ¿Qué espera lograr Sánchez concediendo los indultos a quienes no los quieren? A quienes reconocen que no se arrepienten, a quienes anuncian que volverían a hacerlo. ¿Cree que con estas mimbres va a aguantar 2 años más en Moncloa? El presidente cree que otorgando ahora esta medida de gracia será olvidada antes de las próximas elecciones generales y por eso no le importa que pueda hacerle perder de nuevo unos comicios en Andalucía o incluso que se lleve por delante a su candidato en las primarias de junio. Pero hay un riesgo mayor que afecta directamente al propio Pedro Sánchez. Y es que una vez indultado y tras cogerle la medida al gobierno de Cataluña, que es un gobierno frágil, unido solo por el objetivo de volver a hacer un referéndum y por lograr la independencia, pues ya me dirán qué se puede encontrar Pedro Sánchez. ¿Imaginan que ese gobierno débil y unido solo por el objetivo de la independencia y con los presos en la calle decide acelerar un nuevo proceso y le pilla al propio Sánchez en la Moncloa? Puede pasar, quedan 2 años. Si el indulto lo concede entre julio y agosto, tiempo hay de volver a reeditar un nuevo proceso. Que los políticos, como nos han dicho, que estos políticos, aunque sean indultados, queden inhabilitados, es una tontería. Están inhabilitados para cargo público, pero no para seguir dando su opinión y seguir en la actividad política. Van a poder seguir opinando, van a poder seguir dando mítines, van a poder seguir escribiendo en los periódicos, hablando por los medios de comunicación, haciendo política. Ese derecho no se lo puede quitar nadie, nadie. Que tienen derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Por lo tanto, van a seguir haciendo política. Y han dicho que van a volver a intentarlo. Pues vayan sumando. Y además pasa otra cosa, y es que Sánchez ha colmado también a los independentistas. Los independentistas están hartos de Pedro Sánchez. Están hartos porque ya han hablado 1001 vez de crear una mesa de diálogo para resolver el conflicto, pero la mesa no se crea. Están hartos de pedir una mesa bilateral y de que les digan, vale, pero la mesa esa tampoco se crea. ¿Qué hace pensar al presidente que podrá seguir mareándolo 2 años más cuando ya le han cogido pues el truquillo a cómo hay que manejarlo? ¿Cree que dándole lo que piden, lo que no piden, que es el indulto, negándoles la amnistía, no creando esas mesas, creen que con eso va a aguantar que le aprueben los próximos presupuestos? ¿O quizás sería más acertado pensar que para los presupuestos pedirán algo más? Insisto, es que ya ni los independentistas se creen a Sánchez. Es que les ha prometido muchas cosas muchas veces y no ha cumplido. Y a ver si cumple con el tema de los indultos. ¿No creerá Pedro Sánchez que quizá está pagando por adelantado algo que no sabe ni lo que es? ¿Está comprando algo y no sabe lo que está comprando? O podría ser, podría ser. O tal vez, sí, o tal vez esto esté negociado en algún lugar y efectivamente estos indultos tengan
algún objetivo, algún fin y esté pactado. Pero bueno, sería que nos lo dijeran, ¿no? Porque, bueno, pues si realmente es bueno, que nos lo cuente. Porque no vale que es bueno, esto evita la venganza, evita... Claro, antes no era una venganza, hace un año no era una venganza, ahora ya sí es una venganza, la aplicación de la ley. Y a los políticos condenados por malversación y prevaricación, con eso se actúa por venganza. Con el que roba, con el ladrón, con el violador, ¿eso es venganza o es justicia? Aplicación de la ley. Por cierto, que también habría que aclarar una cosa. Hay quienes comparan o equiparan, mejor dicho, los indultos que está preparando el gobierno con el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas. A estas personas habría que recordarles que el acercamiento de los presos en general, de los presos comunes a su ámbito social, es una política penitenciaria que está recogida en la ley. Es decir, lo único que se hace es la aplicación de la ley. Los presos comunes deben estar lo más cerca de su ámbito social y familiar. Y los etarras son presos comunes, porque en España no hay presos políticos, ¿verdad? Cosa diferente es lo de los presos del proceso. Porque si en España no hay presos políticos, ¿por qué a los presos del proceso no se les da un trato como al resto de presos comunes? ¿No está creando Pedro Sánchez en realidad presos políticos?